Vamos a darle gracias al Señor Dios, porque nos da vida y conocimiento de enseñar estas cosas que algunas están ocultas a la luz y de sacarlas a la luz y para mostrar cuál es la verdad de Dios. Voy a leer, no tengo nada preparado. Y quiero mostrarles esto porque he andado todo el día con el pensamiento de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Que, como recuerdan en Mateo 12, del versículo 22 al 32, le dicen a Jesús que Él sacaba a los demonios con el poder de Belcebú. Ya fue cuando Jesús les dijo que pues Él sacaba los espíritus pues con el dedo de Dios y que el que insultara a Dios tenía perdón, pero hay de aquel que insultara o blasfemara o calumniara contra el Espíritu Santo. Y mucha gente se pregunta y andan investigando qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. En algún tiempo atrás yo creía que blasfemar contra el Espíritu Santo era reírse de aquellas personas que estaban hablando en lenguas y traduciendo lo que hablaban en lenguas. Y yo creía que eso era blasfemar contra el Espíritu Santo, pero como vemos en el libro de Hechos, cuando recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles y los que estaban ahí y hablaron distintos tipos de lenguas, cuando recibieron las lenguas, hubo una gente que los miró y se rieron de ellos, dijeron que estaban borrachos, ni de sus pecados. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Mucha gente confunde este versículo 18, porque dice, pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Mucha gente por este versículo dicen, he escuchado que dicen que tus pecados ya están pagados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Y más adelante vamos a ver que claramente no es cierto. Dios, el día que te arrepientes, te perdona tus pecados, pero de ahí en más ya no tienes que pecar y tienes que obedecer a Dios. Porque ahorita te voy a explicar lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Aquí lo que está diciendo, pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. O sea, que ya no haga los sacrificios que hacían los levitas antes, porque ya está pagado con la sangre de Cristo. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con la fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas. Aquí viene lo bueno. Como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Y dice en el versículo 26 al 27, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado.
En el versículo 18 dice, pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. O sea que ya no tenemos que hacer esos sacrificios que se hacían antes. Pero aquí dice, si pecamos voluntariamente, en el versículo 26 a 27, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. ¿Qué significa? Que si tú pecas después de haber recibido el bautismo, el Espíritu Santo, si pecas voluntariamente, si tú sabes que robar es pecado y robas, entonces ya no hay sacrificio por el pecado. Ya el sacrificio no te va a salvar a ti porque pecaste voluntariamente. Puedes pecar, no digo que puedes, no puedes pecar, ni debes. Pero si te tropiezas, que no sea con la misma piedra. Si pecas sin voluntad propia de que caíste en una tentación sin que tú lo hayas querido, puede que siga estando el sacrificio por el pecado. Pero si pecas voluntariamente, ya no hay sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Entonces, si tú pecas voluntariamente después de haber recibido el Espíritu Santo, eres un rebelde. Y aquí, en Juan 3:19, ¿cómo dice? Juan 3:19. En Juan 3:19 dice, esto requiere un juicio, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas, pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Entonces, si eres un rebelde después de haber recibido el Espíritu Santo, pues ya no hay sacrificio por el pecado. Y en esto que nos dice que la salvación sí se pierde, porque así como Esaú tenía los derechos de primogénito, así como Saúl fue rey, se le quitó de ser rey, y Esaú pues vendió los derechos de primogénito. Y luego dice, fíjense lo que dice aquí, el que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. En aquellos tiempos el que despreciaba la ley, por 2 o 3 personas que dijeran fulanito o desprecia la ley, era condenado a muerte. Entonces dice, no será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu, don de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Después de haber sido bautizado, después de haber recibido los dones, de haber recibido el Espíritu, que insultes al prójimo, a una persona, que peques voluntariamente. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Que tú ya tienes el Espíritu Santo y pecas, te manchas como la gente de antes, que tenían el Espíritu Santo, tenían el Espíritu de Dios y eran carne. Y nosotros cuando nos bautizamos nos desprendemos de la carne para vivir en el Espíritu. Y a Dios es Espíritu, se le adora en Espíritu. ¿Y qué significa que a Dios se le adora en Espíritu? No buscándolo dónde está el Espíritu de Dios, sino que haciendo la voluntad de Dios, siendo bueno con el prójimo, todas las cosas que sean buenas, hacer las cosas del Espíritu.
¿No será mucho peor para quien pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu don de Dios? Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Como dice en Mateo 2 Pedro 2:20 al 22. Segunda de Pedro. Y si estos que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que, después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que, después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Después de tenerlo, pecar. Ya ven que dice el Señor que no temas al que mata el cuerpo, sino al que puede matar tu alma en el infierno. Teme a Dios, porque después de conocer la palabra te apartas de sus caminos. Ay de aquel que se aparte de haber conocido la palabra, porque creo que sería mejor no haberla conocido, porque recibirías menos azotes porque nunca te diste cuenta. Pero si has conocido la palabra de Dios y te apartas de Dios, de su camino, oren, porque como dice Siracida, en Siracida el libro de Siracida, a ver si me acuerdo. Siracida, Siracida 28, Siracida capítulo 11, versículo 28. No proclames feliz a nadie mientras la persona no esté muerta. La conocerás solo al final. No puedes decir de una persona: este es de Dios. Puedes decir: este es de Dios si tiene el Espíritu Santo, puedes verlo. Pero no proclames feliz a nadie mientras la persona no esté muerta. La conocerá solo al final, porque solamente como el que conoce a Gigi Ávila, que dice: este hombre dio su vida por Dios y murió en Dios. Pero no podemos saber si una persona nueva en la palabra de Dios vaya a permanecer en la palabra como la buena semilla, la que pasó las pruebas, soportó todo y esperó en Dios, dio su vida por Dios. Por eso, permanezcan en la palabra de Dios. Yo no estoy asustando a nadie de decirles
¿qué sería de mí si yo los asustara? No, yo les estoy diciendo que teman a Dios, no al mal. Teman a Dios, porque el mal es el que te aleja de Dios, pero Dios es el que te hará pagar tu alma en el infierno. El infierno fue hecho para los demonios, para los ángeles y sus hijos, para el demonio y sus hijos. Entonces, permanezcamos en Dios. Y si ya has recibido el Espíritu Santo, ora a Dios para que te haga permanecer en Él. Ora todo el tiempo, porque la guerra es de generación en generación. Éxodo 16 o 17, como en mi video anterior, donde está la guerra de Israel contra los amalecitas, contra Amalek. La guerra es de generación en generación y tenemos que luchar hasta el final, hasta que partamos de este mundo, morir en Dios y dar gloria a Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Y compartan si gustan. Dios los bendiga.